Vivimos en un mundo de contradicciones. El mundo en que vivimos está lleno de contradicciones, o nosotros más bien vivimos contradicciones. Nosotros nos consideramos muy lógicos y en nuestra manera de pensar y en nuestra manera de actuar, pero vivimos de una manera ilógica. Nosotros no entendemos muchas cosas de las que hacemos, pero estamos pensando completamente lo contrario. En medio de todo el desarrollo que vemos en el mundo, en medio de toda la tecnología, los avances tecnológicos que vemos a diario, en medio de una prosperidad ilusoria, llega a nosotros la depresión y llega el miedo, y creo que es la enfermedad de nuestro tiempo. Conversaba yo con un técnico de computadores que le llevé mi computador para una revisión. Vi la foto de un joven en un cuadro y me dice, ese era mi hermano. ¿Qué pasó? 21 años. Y se mató, se envenenó por depresión. Entonces mire que lo que está reinando ahora en el mundo. Por eso digo yo que es un mundo que nos consideramos lógicos, pero estamos viviendo ilógicamente. Y la depresión es la enfermedad del momento. Y yo recuerdo, o todos sabemos, cuando nuestro Señor Jesucristo le dice a sus discípulos, allá en Lucas 8:25, ¿dónde está vuestra fe? Y creo que en esos momentos donde flaquea la fe, entonces donde empezamos ahí como con esa distorsión entre la lógica y la ilógica. Y empezamos a colocar los ojos donde no debemos colocar los ojos. Tenemos dinero y somos codiciosos. ¿Qué nos llena en cuanto al dinero? Nada. Hablamos de seguridad, pero fabricamos bombas atómicas. Queremos la seguridad, pero queremos renovar todas unas naves de guerra. Estamos enamorados, pero somos infieles. Somos razonables, pero hacemos guerra. Nos consideramos felices, pero el miedo nos paraliza. Miren todo eso que está pasa de lo lógico a lo ilógico. Vivimos en un mundo de contradicciones. No le servimos a Dios, pero sí le servimos a muchos otros señores. Incluso llegamos a servirle al mismo Satanás. Pero no le servimos a Dios. Denunciamos la injusticia, pero atentamos contra los derechos humanos. Pero nos mantenemos denunciando las injusticias, pero las hacemos. Y teniendo todo, a veces elegimos no tener nada. ¿No es una contradicción? A veces lo tenemos todo, pero renunciamos a eso y elegimos no tener nada. Y el Señor nos regala hoy un salmo hermoso donde nos muestra de alguna manera este tema que manejamos en la introducción, y los invito, hermanos, para que vamos al Salmo 73. Salmo 73. Y miren lo que encontramos ahí en ese salmo, hermanos. Leo la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Salmo 73. Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Porque no tienen congojas con su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia, los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón.
Se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería. Ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen, ¿cómo sabe Dios? ¿Y hay conocimiento en el Altísimo? He aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón. Vuelvo y repito el versículo 13. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí, a la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Repito el versículo 17. Ojo, hasta que entrando en el santuario de Dios, ¿qué pasó, hermanos? Comprendí el fin de ellos. ¿El fin de quién? De los impíos. Dejemos ahí hasta el versículo 17. Hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Padre, te alabamos, te damos honra, te damos honor, en el glorioso nombre de Cristo Jesús. Oh Padre, ayúdanos con el poder del Espíritu Santo a comprender, Señor, este mensaje, la enseñanza que tú tienes a través de este Salmo 73, donde vemos al salmista agobiado, Señor, agobiado y colocando los ojos donde no los debe colocar. Pero nos muestras también al final la solución, Señor. Eres grande y maravilloso, Señor, Rey de Reyes. Por eso para ti sea nuestra alabanza, nuestro reconocimiento. Tú eres bueno, Señor. Eres grande. En Cristo Jesús. Amén. Hermanos, el Señor nos hace una invitación muy especial en la mañana de hoy. Nos está invitando a entrar al lugar correcto para recuperar la visión. Entrar en el lugar correcto para recuperar la visión. Vemos aquí un salmo, generalmente le atribuimos los salmos a David, pero vemos que este salmo es de otro personaje, es de Asaf, ¿sí? Y después también pueden notar ustedes que continúan otros 10 salmos más, hasta el Salmo 83 también de este personaje de Asaf. Asaf era el fundador de uno de los 3 principales gremios o grupos de cantores. Pero ¿qué podemos ver aquí en este salmo? Aquí podemos ver una lucha personal de fe del salmista, parecida a la lucha a la de Job. Ahí está luchando este salmista, una lucha personal. Pero aquí también podemos ver una profunda actitud de fe y de victoria. Se ven las dos cosas, una lucha, pero también se ve una actitud de fe y de victoria. Uno puede ver aquí al salmista que abre su corazón, hermanos. Aquí vemos al salmista abriendo su corazón, pero un corazón con un estado especial. ¿Cómo estaba el corazón del salmista? Con mucho dolor. Tenía mucho dolor en su corazón. ¿Por qué? Por medio de una experiencia personal por la que estaba pasando. Ahora, de pronto, ¿has experimentado algo así en tu vida? Es posible que en este momento estés pasando por un dolor en tu corazón profundo, igual al del salmista en esta ocasión. A veces en nuestra vida cristiana tratamos de negarnos a aceptar que tenemos una angustia, que estamos deprimidos por algo, pero aquí podemos ver a un personaje abriendo su corazón y manifestando que tiene un dolor profundo en su corazón.
Y el salmista inicia de una manera hermosa, manifestando que Dios es bueno. Hermoso como inicia. Y es una declaración positiva y que no da lugar a duda alguna. Dios es bueno. Pero al escribir el salmo, el salmista puede decirlo inicialmente, Dios es bueno, pero durante la experiencia entonces que relata, enseguida entonces muestra que duda de Dios. Ahí está, ahí lo vemos plasmado. Inicia diciendo, Dios es bueno, pero en el desarrollo del salmo muestra que tiene una duda. ¿Una duda hacia quién? Hacia Dios. Es hermoso ver esto. Y miren cómo dice, casi deslizaron mis pies. Dice allá, como quien dice, estuve a punto de caer, estuve tentado y casi voy al abismo. Casi me resbalo. Y esto tiene que ver entonces con la conducta y quizás con la llegada misma de la duda en el salmista. Casi la embarro, casi me caigo. Pero el verso 3, mis hermanos, muestra la razón por la crisis de fe del salmista. Ahí en el verso 3 lo da clarito, clarito. No pudo entender, mis hermanos, por qué los impíos, ¿qué? Ayúdenme, prosperan. No podía entender entonces por qué aquellas personas que no tenían fe en Dios prosperaban. Esa era la razón, ahí está clarito en el versículo 3. Pero el salmista también es muy honesto y nos dice entonces que podría hablar de injusticia, pero reconoce la raíz del problema. Y la raíz del problema en él, en el salmista, como puede ser la raíz del problema en nosotros, ¿cuál era? Ayúdenme, ahí está. ¿La qué? La envidia. Ahí está clarito. La raíz del problema del salmista era la envidia que estaba teniendo ¿de quién? De los que prosperaban, de los impíos que prosperaban. Tremendo. ¿Y cuántas veces no nos sentimos así? Seamos honestos. Seamos honestos. Ya entonces tenemos claro como la raíz del problema, ¿es así o no? El salmista, como en muchas ocasiones nosotros, tenía envidia de ver que los que no tenían fe en Dios prosperaban. A partir del versículo 4 hasta el 9, entonces el salmista aquí resalta como las aparentes ventajas de los impíos, porque empieza a resaltar como unas aparentes ventajas. Y dice el salmista que ni la muerte los asusta. Ahí lo describe, que no se preocupan por ella. Pero creo que lo que ve o lo que le preocupa al salmista no es la prosperidad pasajera de algunos impíos, sino los que aparentemente van prosperando toda la vida hasta la muerte. Eso es lo que prácticamente le preocupaba al salmista. Y empieza el salmista ahí como a decir, no, y es que tienen hasta buena salud, se ven gorditos, se ven como coloraditos, se ven como y tienen como ese sitio de descanso para ir cada semana a descansar, cosa que yo no puedo, y la vida la llevan como muy suave, lo que uno dice en muchas ocasiones. El salmista lo está describiendo así. Y no sufren. Y esa riqueza que tienen los llena de beneficios. Y si se enferman pueden obtener los buenos medicamentos, los medicamentos caros que son los que valen, no los genéricos. Y pueden tener los mejores médicos y se dan unas buenas vacaciones en los mejores sitios turísticos. Así lo está describiendo el salmista. Y también habla de la soberbia entonces de ellos. Dice, la soberbia los ciñe. Creen que son dueños de todo y por su astucia pueden disfrutar de su vida. También se aprovechan de los otros de una manera violenta, no sé si unas veces de una violencia directa, otras veces de una violencia económica.
no tienen convicciones. No tienen convicciones contra el soborno y entonces por eso practican los CBY, los coimas que llaman. Está describiendo todo eso el salmista. Y dice, mientras que el creyente entonces se niega a todas estas ventajas por las convicciones éticas y bíblicas. Dice por ahí en el versículo 7 que sus ojos se les salen, pues consigue todo lo que desean. Y se les puede ver entonces las malas intenciones que tienen y que mantienen. Y en el versículo 8 y 9 dice, y lo que es el colmo, y para el colmo de males, dice ahí en el versículo 8 y 9, se burlan de Dios. Lo dice ahí. Y para el colmo se burlan de Dios, hablan con altanería, ponen su boca, dice ahí, contra el cielo. Tremendo. Miren la descripción de las aparentes ventajas de los impíos. Y a partir del versículo 10, el salmista resalta lo que podríamos llamar lo inútil de la piedad. Lo que podríamos llamar lo inútil de ser limpio de corazón. O en otras palabras, lo que podríamos llamar lo inútil de ser, ayúdenme, ¿de ser qué? Y lo duro, de ser cristiano. Ahí donde empieza a decir, a describir como, bueno, ¿de qué vale ser cristiano? ¿De qué vale ser limpio de corazón? Y a partir del versículo, ahí en el versículo 13, el salmista expresa todas las dudas que tenía. Entonces, todo el sacrificio, todo ese exigir o cumplir todos los principios bíblicos, éticos bíblicos, dice, todo esto ha sido en vano. Ahí dice el salmista, ¿para qué sirve toda la negación? ¿Para qué sirve todo este sufrimiento que yo he aguantado? Está diciendo el salmista. Pero, hermanos, con sinceridad, ¿no es lo que hemos expresado muchos de nosotros? Claro. Y si lo está sintiendo un personaje como el salmista, ¿por qué no nosotros? Es que es una realidad. ¿De qué sirve toda esta negación? ¿De qué sirven todos estos sufrimientos? Todo esto que he aguantado. Todo el día me golpean, de la mañana me castigan, como quien dice, ay, soy el más sufrido. ¿No has dicho eso alguna vez? Con otras palabras, soy el más de malas. Y es que muchos creyentes, mis hermanos, en tiempos de desánimo, hemos pensado lo mismo. Es la realidad. A veces pareciera que los creyentes entonces pasáramos o sufriéramos más problemas que los mismos impíos. Y por eso es donde llegamos a decir, esto que no vale la pena esto es en vano. Así tal cual lo está diciendo el salmista. Ahora Jeremías no es el único. Jeremías por el capítulo 12, versículo 1, se manifiesta de la misma manera. Anoten ahí para que en sus devocionales lo repasen. Jeremías dice, ¿por qué prospera el camino de los impíos? Dice allá en Jeremías 12. ¿Por qué tienen tranquilidad todos los que hacen traición? Pero a partir del versículo 15, el salmista ya empieza como a mostrarnos un cambio, ¿sí? Empieza a hacer aquí como un cambio. Y estaba tentado a hablar como ellos. Pero esto sí hubiera sido el camino para apartarse de Dios. Mire que él dice que estaba tentado a hablar como ellos, a ser como ellos. Pero si cae verdaderamente en esa tentación, ¿qué sería que respecto al Señor? Alejarse del camino de Dios. Pero Él lo manifiesta claramente. Pero hay algo importante. Y ahí en el versículo 15, el salmista empieza a pensar en los hermanos de la fe. El salmista empieza a pensar en el pueblo de Dios.
y reconoce entonces la responsabilidad que él tiene o que tenía para con ellos, para con los hermanos de la fe y para con el pueblo de Dios. Y ustedes me dicen, ¿dónde dice eso? Él dice, cuando dice, a la generación de tus hijos engañaría. Miren, hermanos, ahí podemos ver con claridad la responsabilidad que cada uno de nosotros tenemos con cada uno de los hermanos. Y a veces somos muy indiferentes con los hermanos. Tenemos una gran responsabilidad con el pueblo de Dios. Aquí lo podemos ver. Pero notemos también que el inicio de esa recuperación, porque el salmista empieza a mostrar aquí un cambio, que el inicio de la recuperación, que el inicio de la sanidad es una decisión moral más que mental. Y al pensar en los hermanos de la fe, entonces podemos ver, podemos concluir que el pueblo de Dios es muy valioso, que cada uno de los hermanos tiene mucho valor, mis hermanos, y que tenemos que llevarnos al corazón, que cada uno de nosotros tenemos una gran responsabilidad con cada uno de los hermanos. Por eso el autor de Hebreos nos dice que no dejemos de reunirnos. El autor de Hebreos nos dice, no dejemos de congregarnos. Más bien hemos de animarnos al amor y a las buenas obras, nos dice por acá en Hebreos capítulo 10. Entonces noten ustedes que a partir del 15 ya, como que hay un cambio ahí en el salmista. Y empieza entonces a decir, a reconocer inicialmente la responsabilidad que tiene con el pueblo de Dios, con los hermanos. Pero llegamos al versículo 17, mis hermanos, y ese es el corazón del mensaje de hoy. Porque nos da la respuesta. Y la respuesta vemos que vino por la fe. Y encuentra uno esa frase hermosa que dice, hasta que entró ¿a dónde? Hasta que entrando en el santuario de Dios, qué cosa tan hermosa, hasta que entrando en el santuario de Dios, entonces vio la luz cuando miró a Dios, mis hermanos, comprendió entonces todo ese tema de los impíos que lo tenía con envidia, pero cuando entró al santuario de Dios, cuando tuvo la comunión con Dios, entonces vio la realidad de los impíos. Hermoso. Vio todo lo que le esperaba a los impíos, a los que no tienen fe en Dios. Ahora entonces al volver a tener esa intimidad con Dios, al volver a tener la comunión con Dios, el salmista también vuelve a mirar con la perspectiva bíblica, que es lo que a veces perdemos. Los problemas en la vida, mis hermanos, hay que resolverlos desde la perspectiva de Dios, desde la perspectiva bíblica, para no enfocarlos de manera negativa o no acertada. Entonces el salmista empieza a entender el asunto, porque mire que el mismo versículo 17 dice que hasta que entrando en el santuario de Dios, sigue una palabrita muy especial. ¿Qué es lo que sigue? Comprendió, entendió. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para comprender, para entender, para tener claridad, para tener luz? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Entrar al santuario de Dios, buscar la comunión con Dios, buscar la intimidad con Dios, para poder mirar los problemas desde una perspectiva bíblica. Eso es hermoso, hermanos. Entonces empieza a ver el asunto, digamos, en términos de largo alcance, no en términos aquí de corto alcance. Entiende toda la inseguridad que tenían los impíos y entiende, digamos, como toda la falta de esperanza que padecían los impíos, a comparación de todos nosotros, los que tenemos fe en Cristo, que tenemos una total esperanza en el futuro, en nuestra vida eterna,
compartir toda una vida eterna con nuestro Salvador. Eso no es maravilloso. Eso no es una gran diferencia de nosotros con los no creyentes, con los que no tienen fe en Dios. Ellos no tienen esperanza. Nosotros tenemos una plena y una total esperanza en una vida eterna. Entonces, cuando el salmista busca o entra en el santuario de Dios, en esa comunión con Dios, entiende todo esto, pero a largo tiempo, a largo alcance. Y entonces puede ver con claridad todo lo de los impíos. Puede ver el fin de ellos con claridad, y el fin de ellos es la ira de Dios, el juicio de Dios. Puede entender que los impíos son inestables para confrontar los problemas cuando vienen y que no tienen una respuesta ante la muerte. Nosotros sí tenemos respuesta ante la muerte. ¿Y cuál es la respuesta? Que Cristo venció la muerte y que nos asegura a nosotros la resurrección, hermanos. Nosotros tenemos respuesta ante la muerte. ¡Gloria al Señor! Pero ya el salmista tiene eso con claridad, mis hermanos, cuando entró al santuario del Señor. Y también entendió que los impíos, todos esos valores que él resaltó en esos primeros versículos, son valores pasajeros. Los valores nuestros son eternos. Qué diferencia tan grande, hermanos. Uy, iglesia. El salmista estaba hundido en una profunda crisis de fe. Crisis de fe que es posible que muchos de nosotros pasemos. Con seguridad que ha tocado la vida de muchos de nosotros en un momento de nuestro caminar cristiano. Y crisis de fe, mis hermanos, porque muchas veces dicen, es difícil aceptar eso. No, yo nunca he pasado por una crisis de fe. Pero es que las crisis de fe se pueden manifestar de muchas maneras. Si te da pereza venir a un culto, si dejaste de leer la Biblia, si dejaste de orar, si dejaste de congregarte, son crisis de fe. O si no, ¿por qué no lo haces? No es negar la fe en Dios, una crisis de fe. El desánimo, el desaliento, aquí lo vemos reflejado en el salmista. La duda. Y quizás la depresión del salmista vino en momentos de una prueba intensa en su vida espiritual, y puede llegar a cada uno de nosotros. Quizás se vio envuelto en alguna experiencia de sufrimiento, de persecución, de enfermedad. Y muchas veces hasta producto de querer honrar al mismo Señor, al mismo Dios. El hecho es que fueran cuales fueran sus circunstancias personales, aquí en el caso del salmista, miró hacia la vida de los impíos y vio que la vida de ellos era más placentera y fácil que la de los creyentes. Eso fue lo que hizo el salmista. Pero vuelvo y repito, es lo que hacemos nosotros en muchas ocasiones. Vemos que viven mejor que nosotros, más cómodos que nosotros, que tienen una vida más fácil que nosotros. Y muchos de los no creyentes no solamente son prósperos, sino que como que su vigor es permanente y que no tienen que esforzarse por trabajar tanto y tan duro, como hacen como la mayoría de los mortales. Y con una facilidad se burlan y logran con creces todo lo que quieren tener, todo lo que anhelan en su corazón, como que lo tienen de manera muy fácil. Pero también uno nota que se mueven por la vida con mucha arrogancia, una arrogancia a veces intolerable, haciendo alarde de su situación y despreciando a los que luchan día a día para subsistir. ¿Cómo no iba el salmista a entrar en crisis, hermanos?
A veces uno cuando lee esto y analiza, uno dice, no, pues que ese hombre le faltaba fe. No, aquí hay algo profundo. Y la conclusión que podemos decir, ¿cómo no iba a entrar en crisis? ¿Cómo no íbamos a entrar en crisis muchos de nosotros? Y cuanto más pensaba o meditaba en el asunto, más indignación sentía el salmista, que es lo que nos pasa a nosotros. Mientras más nos enfocamos en alguien o en un problema, en una situación y comparamos, mientras más lo hacemos, mientras más meditamos, más nos metemos, más indignación nos da. Y entonces llegamos a decir, ¿para qué tanto esfuerzo? ¿Para qué tanta fidelidad? Si estos logran esas posiciones y logran el dinero y logran la fama y logran todo con una facilidad, sin pasar por la angustia que estoy pasando yo que intento tener una vida recta y tener una vida justa, y miren ellos con la facilidad. Entonces vuelve y caemos en la misma pregunta o en la misma análisis que hizo el salmista. En vano estoy caminando esta vida cristiana. Porque el salmista se sintió frustrado, pero nosotros también podemos sentirnos sumamente frustrados y llegar a exclamar, como lo hizo él, vuelvo y repito, cuando dijo, por ahí en el versículo 13, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y he lavado mis manos en inocencia. Tremendo. Con seguridad que en algún momento hemos luchado con sentimientos similares. Yo estoy seguro. O al menos la gran mayoría hemos luchado con sentimientos parecidos. Y en muchas ocasiones pareciera que no estamos logrando nada de nuestra devoción. Pareciera como que hombre, mi fidelidad, pero como que yo no he avanzado, el Señor no me ha bendecido. Ese es el pensamiento y el raciocinio que yo los invito a que acepten, que hemos pasado por esos momentos. Y pensamos tal cual como el salmista. Y nuestros esfuerzos entonces por honrar al Señor y por serle fiel al Señor parecen como que simplemente como que le añaden complicaciones a nuestras vidas. Porque ¿qué pasa con nuestra honestidad como cristianos? ¿Es condenada por todos los demás o no? Con nuestra santidad, ¿qué pasa con nuestra santidad? Es objeto de burlas de todos los demás. Y nuestro compromiso con el servicio está envuelto en reproches y en ingratitud. Y eso sí que se ve. ¿Quién de nosotros, iglesia? ¿Quién de nosotros con honestidad y con la mano en el corazón nos ha sentido tentado en algún momento a dejarlo todo, a no continuar? Es así. Pero la respuesta a nuestras dudas no se encuentra en la observación, ni en el análisis de la realidad que nos rodea, no. Al contrario, al igual que el salmista, cuanto más pensamos que en todo este problema, más injusto entonces nos va a parecer la vida que nos ha tocado. Si nosotros meditamos mucho en esas dudas que se nos presentan y en esas comparaciones que hacemos con aquellos que no tienen fe, más como que se va a profundizar el problema, más depresión vamos a sentir.
Pero el salmista, hermanos, y el Señor a través del salmista nos muestra el camino a seguir. El salmista nos entrega la solución al problema que ya lo sabemos. ¿Cuál es la solución? Entrar al santuario de Dios, versículo 17. La solución es entrar al santuario de Dios. La solución es buscar la comunión con Dios. La solución es buscar la intimidad con Dios. Esa es la solución. Y allí entonces, en la presencia del Señor, vamos a entender entonces la perspectiva que nos estaba faltando cuando nos estábamos enfrentando al problema. Vamos a entender entonces que estábamos tratando de solucionar el problema bajo la perspectiva humana, y ese era el error. Tenemos que buscar en la perspectiva bíblica, la perspectiva de Dios. Y entonces Dios nos lleva a otro plano, Dios ya nos ha llevado a otro plano. Dios nos ha llevado al plano de las cosas eternas, de la esperanza, del futuro. Ahí es donde nos ha llevado el Señor y nos lleva cuando entramos al santuario a su presencia. Nuestras vidas, hermanitos, no están limitadas a nuestro fugaz paso por la tierra. Lo bello, lo hermoso, lo maravilloso está por venir, hermanos, cuando estemos disfrutando la vida eterna con nuestro Salvador. Entonces nuestras cosas no son aquí por este paso temporal por la tierra. Y cuando el salmista entendió esto, entonces, que el Señor lo que nos muestra es un plano de cosas eternas, entonces entendió el fin de los que no creen en Dios, de los que no tienen fe en Dios, entendió el fin de los impíos. Y entonces vio cuán cerca estaba de esa decisión fatal. Entendió cuando él dijo, casi que resbalo, casi que me caigo, casi que la embarro. Miren, pero en el versículo 22 incluso él reconoce algo muy especial por todo lo que pasó. Noten ustedes ahí en el versículo 22 que no lo leímos, pero yo sé que ustedes muy juiciosos van a terminar de leer el salmista. El versículo 22, él como que reconoce y dice, vea, por mi necedad y por mi ignorancia estuve en este problema. Pero agrega y dice, es que me porté, ¿como qué? Dice la palabra, me porté como una bestia, dice. Miren qué bonito como reconoce el salmista. No, es que todo esto por mi necedad y por mi ignorancia, es que me comporté como una bestia. Y es que nosotros cuántas veces no nos comportamos como bestias, como animales. Por eso debemos entrar ¿a dónde? Al santuario de Dios, a buscar la comunión con Dios. Y entonces teniendo la comunión con Dios, estando en el santuario de Dios, vamos a tener la perspectiva bíblica, la perspectiva de Dios. Ahora, ¿y cómo vamos a obtener entonces esa perspectiva bíblica? En primer lugar, teniendo la comunión con Dios. Vamos a llevarnos unos 4 pasos para poder obtener la perspectiva bíblica. Número 1 es entrar al santuario, tener la comunión con Dios, tener la intimidad con Dios. Número 2 es la meditación para aplicar la palabra de Dios a todos los problemas o todos los detalles cotidianos. Meditación para aplicar la palabra de Dios. ¿Y cómo voy yo a aplicar la palabra de Dios si no conozco la palabra de Dios? Entonces, en tercer lugar, debemos leer la palabra de Dios para conocer la palabra de Dios. Entonces, comunión con Dios, meditación para aplicar la palabra de Dios, leer la palabra de Dios, mis hermanos, y como conocimos también la importancia y la responsabilidad que tenemos con los hermanos, entonces tener una comunión con los creyentes, para que nos apoyemos los unos con los otros. Y cuando un hermano entonces esté decaído y desanimado, ¿qué hacemos los otros? Lo levantamos. ¿Cuáles son las 4 claves para que nos llevemos entonces para tener la perspectiva bíblica?
Número 1, entrar al santuario o tener la comunión con Dios. Meditar para aplicar la palabra de Dios, ¿correcto? Tercero, leer la palabra de Dios para conocerla. Y cuarto, congregarnos, tener comunión con los hermanos, amar a los hermanos y entender la responsabilidad que cada uno de nosotros tiene entonces con los hermanos. Y como una ñapita, mis hermanos, les regalo el versículo 28 de este mismo salmo. Mire cómo termina el salmista. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. ¿En quién tenemos que poner nuestra esperanza? En Dios. Vamos a ponernos en pie, hermanos. Padre, gracias. Señor, hoy nos llevaste por una experiencia del salmista, Señor, pero que pareciera que estuvieras narrando ahí la experiencia de muchos de nosotros o quizás de todos nosotros en algún momento de nuestra vida cristiana. Y sí, nos hemos comparado, Señor, con aquellos que no tienen fe en ti, soberano creador. Hemos hecho comparaciones al punto de llegar a la duda, al punto de sentir envidia, al punto de entrar en un desánimo. Padre, pero tú siempre tienes algo bueno para nosotros y nos das la solución al problema. Y nos dices hoy a través de tu palabra, entra a mi santuario, ven a mí. Ten comunión conmigo, ven, ten intimidad conmigo, yo te daré la luz, yo te daré la perspectiva. Mi perspectiva, la perspectiva bíblica, para que puedas enfrentarte a este y a todos muchos problemas, a muchos otros problemas, a muchas otras dudas. Gracias, Señor. Y te pedimos perdón porque hemos podido fallarte en parte, Señor. Y hemos estado como el salmista, a punto de resbalar, tentados a caer. Ayúdanos cada vez, Señor, con el poder del Espíritu Santo. Cuando estemos enfrentados a este tipo de problemas, Señor, enfocarnos, como lo hizo el salmista, a partir del versículo 15 en ese cambio, a ver las cosas desde otra perspectiva y a tener con claridad, Señor, que tú nos cambias la perspectiva, que tú nos das ese cambio de la perspectiva humana a la perspectiva divina, a tu perspectiva, a la perspectiva bíblica. Gracias, Señor, porque en ti está la solución. Gracias, Señor, porque tenemos esperanza, una esperanza eterna, que no está en este paso fugaz por la tierra, está en ti, Señor, en la vida eterna, prometida, y que vamos a experimentar y a vivir eternamente. Te alabamos, Señor. Te damos honra. Te damos todo el reconocimiento en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén.